Paz y bendiciones para ustedes, hermanos. Sea el nombre de Dios bendito. Para una persona como yo es un privilegio estar delante de príncipes y princesas. Dele palmas al Señor por eso. Siéntese, hermano, por favor. Bien, hermanos, pues primeramente quiero dar gracias a Dios porque después de cierto tiempo, algunos meses, Dios nos permitió llegar hasta aquí. Damos gracias a Dios primeramente. Gracias a ustedes, hermanos, por haber atendido nuestra invitación. Creemos que estamos en la última vuelta de la danza profética. Lo que queremos decir es que nos ha tocado el privilegio de ver los últimos tiempos para la segunda venida de nuestro Señor, Maestro Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es apropiado el temario que Dios nos ha permitido escoger, porque las coyunturas políticas, los movimientos geopolíticos a nivel mundial, las alianzas extrañas que se están haciendo no corresponden a caprichos de la humanidad ni a la ambición de algunos. Está escrito. Y por eso venimos a hablar de algo que quizás alguno de ustedes le ha dado seguimiento, otros lo han escuchado por referencia, pero de lo que hablaremos hoy es algo que está pasando y apenas, como dicen nuestros ancianos, la olla se está calentando. Vamos a hablar, hermanos, de el establecimiento del nuevo orden mundial. Otros lo conocen como el gobierno de la bestia, pero también debemos conocerlo como el resurgimiento del nuevo imperio romano. La guerra espiritual es real. Por eso necesitamos armas espirituales reales, como la oración, la lectura de la palabra y la fe sobre todo, para no solamente librarla, sino recibir de Dios la victoria que siempre estamos esperando. Venceremos por la fe y la obediencia. Venceremos por el sacrificio, porque nuestra batalla ya fue ganada en la cruz. Pero es necesario que usted y yo tengamos algo importante específicamente para Dios, como es un buen testimonio. Porque es el testimonio y nuestra disposición a dejarlo todo para seguir a Cristo es lo que hará la diferencia en aquel día. Dios protege a su pueblo. Aunque Satán persigue al pueblo de Dios con ira, el Señor siempre proveerá refugio y protección en medio de la tribulación. En aquel día, si nos toca estar aquí, tendremos que huir. Algunos estudiosos, hermanos de mucho respeto, aseguran que en aquel día Dios nos enviará a un lugar que se llama, no sé si ustedes han oído hablar de la ciudad de Petra. Es una ciudad que fue tallada en piedra en Jordania y está tallada en piedra subterránea. Creo que ahora tenemos Petra. Algunos estudiosos dicen que cuando Satán suelte las olas del mar, cuando habla del mar, habla de las naciones que van en contra de Israel, de los que pertenecemos a Israel, y suelte las olas para ahogarnos, él nos va a llevar a Petra. Pero con mucho respeto, nosotros aceptamos eso, pero no creo que sea Petra, porque así como están las cosas ahora, que ven hasta lo que te estás comiendo debajo del techo de tu casa, con drones y todo eso, van a masacrarnos, ¿verdad? Pero eso no es problema. Si Él prometió que en aquel día usted y yo vamos a ser guardados, entonces seremos guardados. Pero lo que hará la diferencia es eso, fe y obediencia. El pueblo fiel
a Dios se caracteriza por guardar los mandamientos y tener el testimonio de Jesús. Una relación con Cristo, hermanos, no tiene que ver absolutamente con religión. Una relación es una relación así como el varón y la hembra en matrimonio, algo íntimo, algo cercano, algo único. La guerra es real, pero la victoria está asegurada en Cristo. A través del reconocimiento nuestro de que la batalla espiritual es real y la confianza en el sacrificio del Cordero y nuestra perseverancia en la obediencia es lo que hará la diferencia. Lo que vas a escuchar, quiero decirte que no vengo aquí para ser aprobado, quizás censurado. Solo vengo a compartirte lo que creemos que está sucediendo y que sucederá en aquel día. Al fin y al cabo, Dios ya nos advirtió sobre esto en la primera carta de los Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Vamos a hablar de las dos bestias. El libro de Apocalipsis, capítulo 13:1, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La porción es específica. Nos habla de un nombre blasfemo. Algunos estudiosos aseguran que esta bestia va a ser de ascendencia israelita. Respetamos eso. Algo que le he aprendido a un amigo que tengo en El Salvador, el pastor Luis Panameño, un hombre con 60 años de enseñar sobre los últimos tiempos, me enseñó una frase que la atesoré que dice: la veracidad de la profecía es su estricto cumplimiento. Lo que venimos a decir aquí es lo que creemos que va a pasar. Nada más. Que sea el Espíritu Santo llevándote a toda verdad. Un israelita, un judío, puede ser lo que usted quiera, como usted y yo. Pero un judío no es blasfemo. Tanto así que ellos al mundo occidental lo metieron a problemas porque ellos ocultaron el nombre, porque ellos lo consideraban tan sagrado que lo ocultaron y ahora le llaman Hashem, le dicen Adonai, y eso está bien. Pero un judío puede hacer cualquier cosa, pero no es un blasfemo, no blasfema. Porque una blasfemia es como una maldición, es irreverencia, es sacrilegio, es ofensa y es insulto. Pero tenemos un candidato a un hombre blasfemo. Por eso le decía, lo que usted va a escuchar aquí quizá es primicia en nuestros países. El candidato más probable para ser un hombre blasfemo es aquella frase muy conocida que está de moda: Allahu Akbar. ¿Cuántos han escuchado esa frase? En películas, en todo. Allahu Akbar. Allahu Akbar significa Alá es el mejor, Alá es el más grande, Alá es único. ¿No es acaso eso un nombre blasfemo? Decir que un Dios ficticio es clemente y misericordioso, donde la esencia del único Dios todopoderoso posee en su esencia esas cualidades: bueno, clemente y misericordioso, bondadoso, poderoso, omnipresente, omnipotente, el que todo lo sabe, que todo lo puede. Ese es el candidato que estamos viendo ahora, según los movimientos geopolíticos. Juan está diciendo que la bestia va a tener un nombre blasfemo, y Allahu Akbar es un nombre blasfemo, porque solo hay un Dios verdadero.
El versículo 2 continúa, 13:2. La bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como un oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Según una porción, el dragón fue echado del cielo y le quitaron la autoridad de estar en el cielo. Satán, como sabe que le queda poco tiempo, es un hecho que la destrucción y el caos que él causará y está causando en la tierra será brutal. El versículo 3 dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Escuchen, algunos estudiosos creen que la bestia representa a un líder mundial que le disparan en la cabeza o como que lo asesinan, como un presidente, ¿no? Y después resucita. Pero voy a decir algo, ningún ser humano tiene 7 cabezas. Se refiere exactamente al gobierno de la bestia. Hace referencia a un gobierno, no a un individuo. La cabeza herida de muerte no es una persona, es una de las manifestaciones de ese gobierno que será lastimado y volverá en cierto momento a estar inestable, pero se recuperará. Eso es lo que hará que mucha gente, y me atrevo a decir creyentes y no creyentes, se asomarán tanto que dirán, este es el hombre que estamos esperando. Muchos cristianos serán seducidos, hermano. Por eso iniciamos esta conferencia hablando de fe y obediencia. Eso es lo que hará la diferencia para que en el momento en que seamos probados, porque el soldado no se prueba en el cuartel. En el cuartel hacemos ejercicio, comemos, nos alimentamos y todo eso. La lealtad del soldado se prueba en el campo de batalla. El segundo aspecto es que el gobierno de la bestia es un gobierno híbrido. ¿Qué es un híbrido? Un híbrido es una mezcla de 2 o más elementos de diferente naturaleza. La bestia mencionada en Apocalipsis 13:1-2 se asemeja a un leopardo, un león, un oso y un ser humano. Este tema está relacionado con la profecía de Daniel capítulo 7 sobre Babilonia, Persia, Grecia y el Imperio Romano, que es la visión que tuvo de la estatua. Escucha esto. No debe dejar de inquietarnos que los territorios de estos antiguos imperios, los que hemos mencionado, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, los territorios de estos antiguos imperios hoy corresponden, escuchen, a Irán, Siria, Líbano, Jordania, Turquía, Grecia, Egipto, Arabia y otros países del Medio Oriente, y que están bajo el control islámico. Pero escuchen, cuando Juan recibió esta revelación, por eso es que Pedro dice la palabra profética más segura. Hermano, la profecía ya está escrita. Solo hay que buscarla, solo hay que ocupar la lupa que nos dé el Espíritu Santo para encontrar lo que estamos hablando. Hay que quemarse las pestañas, hermano. Hay que dejar que las canas salgan. Cuando Juan escribió esta revelación, el Islam no existía. Por lo tanto, no había musulmanes. No existía un supuesto profeta de nombre Abul Qasim Muhammad, más conocido como Mahoma. No existía. Lo que sucede con estas visiones de Juan es que él es llevado al futuro, ahora. La porción del libro de Daniel 8:1 es muy inquietante. Dice que en el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Habla de lo que estamos hablando ahorita. ¿Me está siguiendo, verdad? Ok. Mire lo que dice a lo que se refiere el capítulo 8. Capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia,
tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, Persia, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, Grecia, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Lo desglosamos. Del versículo 2 al 4 se refiere al reino de Babilonia. Del versículo 5 se refiere a los imperios medo y persa. Cuando habla de un costado más alto que otro, se refiere a que el imperio medo y persa era una alianza entre los medos y los persas, pero los medos se quedaron bajo del desarrollo del imperio persa. El versículo 6 complementa la visión del profeta sobre el imperio griego y tiene un enlace con el capítulo 8:5. Dice que Daniel tuvo una visión profética de macho cabrío. El macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Sígame. Este macho cabrío destruyó al reino medo persa, Alejandro Magno, representado como un carnero de 2 cuernos. Ok. El desenlace de esta visión es esto. En su mayor fuerza, el cuerno del macho cabrío fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables. Cuando Alejandro Magno conquistó toda Europa y gran parte de Asia, cuentan los comentaristas que este joven de 33 años lloró porque no tenía dónde conquistar. Pero llegó un momento en que él, estando en Babilonia, tomó agua sucia y fue contaminado de una peste, y él murió. Y cuando Daniel dice que del cuerno notable salieron 4 más, se refiere a que el reino del imperio de Alejandro Magno se dividió entre 4. La historia dice que estos 4 generales eran Seleuco, que gobernó Asiria, Mesopotamia y Siria; Ptolomeo gobernó Egipto y Palestina; Lisímaco Turquía; y Casandro Grecia y Macedonia. Entonces, ya llegamos hasta Grecia. Ahora hablaremos de la siguiente bestia, el surgimiento del nuevo imperio romano. Daniel 7:7 dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esto es profecía. Lo lanzamos con Apocalipsis 13:1, que habla del gobierno del nuevo orden mundial, y dice Juan en el 13: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, veamos la conexión de la profecía de Daniel y la profecía de Juan. Daniel se refiere al imperio romano que vino después del imperio griego, pero Juan habla de las huellas de ese imperio romano, pero fusionada en la bestia de 7 cabezas. Ahora, de ese mismo imperio saldrá uno nuevo, que será el nuevo orden mundial,
lo que algunos conocen como el gobierno de la bestia o el gobierno del anticristo. Mire qué interesante la parte de esta conferencia. Los registros históricos revelan que en el año 476 inicia la decadencia o la caída del Imperio Romano. Pongamos la imagen número 4. Estos fueron los pueblos y regiones que fueron conquistados por el Imperio Romano. ¿Lo tenemos? Ok. ¿Se puede poner más grande? Dice que el Imperio Romano conquistó a los lombardos, que es Italia, a los francos, que es Francia, a los burgundios, que es Escandinavia, el norte, ¿no? El reino suave, que es Portugal, el pueblo alemán, que es Alemania, los anglosajones, que es Gran Bretaña o Inglaterra, y los visigodos, que es España, los ostrogodos, los vándalos y los herulos, eran naciones más pequeñas. Escuche, todas estas 10 naciones fueron conquistadas por el Imperio Romano y eso formó la expansión, o sea, dio lugar a la expansión del Imperio Romano. Pero ¿qué sucedió? Estamos hablando de la profecía cuando la bestia es herida y 3 de sus cuernos son quebrados. ¿Me está siguiendo, verdad? Ok. Bueno, cuando usted lea su folleto, ahí se va a dar gusto, porque yo sé que esto es una información que tenemos que darla así, a esta velocidad. El Papa y Emperador Justiniano I, quien fue emperador entre los años 527 y 565, destruyó por completo a los ostrogodos, a los vándalos y a los herulos. O sea, que de los primeros 10 que correspondían al Imperio Romano, 3 fueron arrancados por un acto del Imperio Romano que los destruyó por completo. Ya no existen esas tribus. Hermano, vea, un paréntesis. Para que tengamos una idea, si el nuevo Imperio Romano, si va a resurgir el Imperio Romano, entonces ese es el Imperio Romano, con la diferencia de que los tiempos han cambiado, los avances tecnológicos de todo eso. Pero para que usted tenga una idea de qué clase de gente estamos hablando, el Imperio Romano es el responsable por la muerte de más de 60 millones de personas en aquel tiempo. En aquel tiempo no había tanta gente en la tierra. Asesinaron a más de 60 millones de personas. Por eso el Imperio Romano se considera el más despiadado, más corrupto y sangriento que ha existido sobre el planeta. Pero el Imperio Romano al día de hoy está con vida. Escucha esto. Gracias a Dios que usted está sentado, porque al escuchar esto se puede ir de espalda. ¿Usted se ha preguntado alguna vez sobre el origen de la población de Estados Unidos? Usted sabe que Estados Unidos es el único país que no tiene folclore, no tiene una cultura definida como los países latinos, ¿no? Pero ¿usted tiene idea sobre el origen de la población de los Estados Unidos? Inicialmente Estados Unidos, hermanos, fue escogido por Dios para ser instrumento para la proclamación de la palabra de Dios en el continente americano. Los conocidos, los pilgrims que le llamaban, los peregrinos, eran cristianos que llegaron a Estados Unidos en el año 1620. Era un grupo religioso puritano, o sea, eran personas de costumbres bien conservadoras, ¿no? Como la iglesia primitiva. Un grupo religioso muy puritano que se separaron de la iglesia anglicana
por algunos problemas que hubieron. Y vinieron. Llegaron a Estados Unidos. La filosofía, la creencia de los peregrinos influyeron fuertemente en los fundadores de Estados Unidos, en hombres como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Alexander Hamilton, James Madison, John May. Son los fundadores de la República. Y si usted investiga quiénes eran estos hombres, los fundadores de Estados Unidos eran hombres de principios morales muy altos. ¿Sabe usted, hermano, que la Constitución de Estados Unidos está sustentada en muchos mandamientos de la Torá que recibió Moisés, lo que conoce usted como ley? La Constitución habla de derechos humanos, de justicia, de que todos los hombres nacen iguales y todo eso. Eso no lo inventó Thomas Jefferson ni George Washington. Eso lo creó Dios, eso fue lo que Dios dijo para la humanidad. Y ellos fundaron la República sustentado en esos principios de la Torá de Moisés. Estos hombres eran creyentes, pero creyentes de los de verdad. De aquellos hombres que donan rodillas porque son estadistas, donan sus rodillas a Dios porque necesitan gobernar una nación y que sea una nación próspera y temerosa de Dios en aquel tiempo. Pero con el tiempo, hermanos, Estados Unidos se ha venido alejando de los principios establecidos por las Escrituras, llegando al extremo de sacar las Biblias de las escuelas a cambio de la propaganda de los 7 colores, por ejemplo. Ellos se han venido alejando de los principios, llegando al extremo de divorciarse completamente de los principios más elementales de la moralidad, el respeto y la justicia. No estoy hablando como político, no meto esas cosas yo. Esta es historia. ¿Dónde cree usted que es producida toda la basura de su cultura, libertinaje y perversión sexual? ¿Dónde cree que se cocinan esas cosas o se cocinaron esas cosas? ¿Dónde cree usted que la élite Illuminati tiene su cuartel general? ¿Dónde cree usted que se elaboran los planes de exterminio contra la humanidad? ¿Usted cree que las pestes son castigos de Dios? Hermano, Dios dijo que iban a haber, Dios a través de la boca de Jesús dijo que iban a haber pestes, pero no dijo que Dios las iba a mandar. Si usted investiga, por ejemplo, hermano, las pestes, la última que le salió fallado porque no murió la suficiente gente que querían, el coronavirus, el ébola, todas esas cosas, hermano, ellos lo están haciendo. ¿Dónde cree usted que se edificó, escuche esto, el monumento de Georgia, en donde había una escritura que decía que hay que reducir los habitantes de la tierra a 500 millones de personas? De ese monumento solo existen ruinas. Alguien se encargó de sabotearlo. Pero en ese monumento estaba escrito en varios idiomas, varios dialectos, incluso la lengua pura, la lengua hebrea, en muchos idiomas decía que la finalidad era reducir la humanidad a 500 millones de personas. Para ellos, para esta gente, somos un estorbo. Pero aquí está lo peor. Algunos predicadores, o los predicadores más corruptos,
que conocemos residen en Estados Unidos. No vamos a mencionar nombres, no los necesitamos. Ya los conocemos. Los falsos profetas, los que saquean iglesias. Bueno, no voy a detenerme en eso porque es hablarle a usted de lo que usted ya sabe. Residen allí. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que a pesar de los fundadores, el Imperio Romano está allí. Y llegará el momento, hermanos, en que ellos harán alianzas, ya los están haciendo. Alianzas inverosímiles. Alianzas con sus propios enemigos, con la finalidad de traicionar a Israel. El objetivo, el propósito es destruir Israel. Gracias a Dios se quedarán con las ganas. Usted puede estar cuestionándome en este momento, decir, ¿cómo es posible Estados Unidos? Pero vea, mire hermano, mire cuánta basura ha entrado a Latinoamérica, sus culturas. Hermano, ¿cómo es posible que ellos se atrevieron a legalizar el aborto? ¿Cómo es posible que detengan con la policía a predicadores que predican la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que asesinan a los exponentes de la moralidad? Usted se sorprende, yo sé que está sorprendido, pero sepa, hermano, Israel va a ser traicionada, porque allí es la cuna del Imperio Romano, donde se creará la plataforma mundial para el establecimiento del gobierno del anticristo. Será como decía el famoso mafioso. No es nada personal, decía. Son negocios. Oye, pero ¿por qué me dejan matar? No es nada personal. Ustedes vieron esas películas, ¿no? El Padrino. ¿Pero por qué me pueden matar? Mira, hemos vivido. No es nada personal, solo son negocios. Así piensan. Y sorpréndase. Sorpréndase con lo que estamos hablando. ¿Sabe para qué? Para que investigue. Que no confíe en nadie. Confíe solo en Dios. El Imperio Romano, el nuevo Imperio Romano tendrá un avivamiento. El profeta Daniel relata que esta visión le ha afectado tanto que le pregunta al ángel de qué se trata. Voy a leer la porción. Versículo 17, del 7. Estas 4 grandes bestias, le explica el ángel, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo, habla del futuro, ¿no? Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, de la que estamos hablando, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, lo que hemos hablado, cuando Justiniano destruyó las 3 naciones. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. La porción dice, nos enseña que ocurrirá un avivamiento de lo que en algún tiempo fue el gran Imperio Romano. En su tiempo dominaba todos los territorios que le mencioné. Y repito, hoy en día las cosas han cambiado.
Muchos de estos territorios están controlados por el mundo islámico, que como bien sabemos se está apoderando de Europa y el resto del mundo. Vamos a sustentar esta teoría. Vea los movimientos políticos que hay ahora y han pasado recientemente. Escuche. El 30 de agosto del año 2010, estando de visita en Italia, Muammar Abu Minyar Gaddafi, más conocido como el coronel Gaddafi, quien en ese entonces era el gobernante de la República de Libia, dijo lo siguiente, escuche, estamos hablando unos días atrás, comparado con el tiempo, ¿no? Estamos hablando de 30 de agosto del 2010. Digo estas palabras en una entrevista. Escucha, hermano. El Islam debería convertirse en la religión de toda Europa. No tendremos que tomar a Europa por la fuerza. En unas cuantas décadas vamos a sobrepoblar, vamos a adueñarnos de Europa. El primer paso para la islamización de Europa, siguió diciendo, será la entrada de Turquía en la Unión Europea. Muammar Gaddafi dijo esto en el 2010. Pero oiga, 5 años atrás, Turquía solicitó su adhesión a la Unión Europea el 3 de octubre del 2005. Y lo que dijo el coronel Gaddafi, a manera de profecía, desde hace algunos años, se está cumpliendo al pie de la letra. Mire lo que pasa en Europa actualmente. Europa sufre de un alto declive demográfico. Escuche, estadísticas. La proporción de población envejecida, o sea, la cantidad de ancianos en toda Europa es de 24%. Las tasas más bajas de fecundidad del mundo las tiene Europa en un 3.7%. O sea, tasas bajas de fecundidad significa que no nacen niños. ¿Sabe por qué? En Europa, en Francia, en Alemania, Grecia y Gran Bretaña hay problemas serios, pues con el propósito de que el islamismo no afecte a las generaciones venideras, evitan tener hijos. Pregúntele a algún amigo que usted tenga o alguna amiga, ¿qué trabajo tienen en España? ¿Sabe qué es lo que hacen? Cuidan ancianos. Nadie cuida niños. No hay niños. Hermano, usted y yo, todos nosotros, todo creyente, debe estar muy claro con el asunto de la fidelidad a Dios. Sabemos nosotros que al final Dios nos dará la victoria. No habrá nada ni nadie en la tierra que pueda evitar que Jesucristo establezca su reino en esta tierra. Nada puede evitarlo. Por mucho que luchen, nadie puede evitarlo. Pero debemos aceptar el hecho y decidirnos, hermano. Luchar contra nosotros mismos. Vea, sin ánimo de hacer cuestionamientos. Tenemos la mala costumbre de darle poder a alguien que no lo tiene. Es que el diablo, dice, destruyó mi matrimonio. Dice.
Es que el diablo hizo alcohólico a mi hijo. Es que el diablo me hizo esto. El diablo... ¿Por qué le da poder a alguien que no tiene sobre usted? Yo conozco casos de terribles. Sí, es que fue el diablo, hermano. Yo he escuchado, por ejemplo, en algunas congregaciones, que pasa alguien y le dice al pastor, pastor, fíjese que yo salía de mis trabajos y estaba en la parada y el diablo me puso una mujer ahí en la parada, mire. Y yo, pues, usted sabe que soy débil, y caí, pues. Sí, hermano. Ahí llega otro y le dice, ay, pastor, vea, pues, salía de mi trabajo con mi sueldo para ir a hacer la compra con mi esposa y el diablo me puso un amigo ahí y me lo bebí todo en la cantina. Ahí llega otro y le dice, ay, pastor, verás que me pica la lengua por hablar mal de la gente. El diablo, bueno. Entonces viene, hermano, y si el pastor no está documentado, dice, te reprende espíritu de alcoholismo, te reprende espíritu de murmuración, te reprende espíritu de fornicación, pero a los días lo vuelve a hacer. La pregunta es, ¿hay poder en el nombre de Cristo o no lo hay? Pero ¿por qué no funciona? Porque eso no son demonios, son obras de la carne, somos nosotros los que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Hay que tomar en serio, mis hermanos. Vea, hermano, usted viene aquí a escuchar una información que tiene que sopesarla, valorarla. Pero crea esto, lo que hará la diferencia, lo que está haciendo la diferencia, es nuestra fidelidad a Dios. ¿Sabe usted que aceptando el hecho que estamos obligados a ser fieles a Dios, nos vamos de frente contra el nuevo orden mundial? A sabiendas, sí, por supuesto, que eso tiene un costo, pero yo le voy a decir algo, hermano. Si nosotros analizamos nuestra vida sin prejuicios, nos damos cuenta que nosotros no nos tememos a la muerte. Porque sabemos que algún día Dios nos va a mandar a acostar, así que no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que tememos? Tememos el destino. Eso es lo que tememos. Entonces, debemos decidir, hermano, que somos parte de un reino que, dicho sea de paso, es eterno. Es un reino que será establecido para siempre, donde usted, todos nosotros, si perseveramos, seremos parte de ese reino. ¿Sabe usted que a los jerarcas, a los agentes del nuevo orden mundial, no les importa lo que nosotros hacemos? Porque también ellos les envidian, ellos saben que Dios les permitirá establecer el nuevo imperio romano, el nuevo orden mundial, Dios les permitirá. La diferencia la tenemos que hacer nosotros. Ellos, hermanos, serán capaces incluso hasta de bombardear nuestras casas. No tendrán escrúpulos y harán lo que sea para matarnos. Es lo más que pueden hacer, así que no hay falla. Así que, si vivimos por la espada, ¿cuántos trajeron espada aquí? Si vivimos por la espada, debemos estar claros que también podemos morir por ella. Usted y yo no escogimos este camino. Él lo llamó. La fidelidad tiene un costo. No hay hermano perfecto. Eso no existe. Perfecto solo Jesucristo. Pero sí hay un espacio para alcanzar la perfección, crecer cada día más. Esa es la labor que tenemos que hacer. La fidelidad tiene un costo tan alto que puede alcanzar el hecho de perder hasta la vida misma, hermano. Pero al final Dios hará justicia. Eso es lo más importante de todo esto. No se olvide de esto. La recompensa siempre será mayor que el sufrimiento. Lo dice la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, todo lo que escuchaste ahora del nuevo imperio romano, y escuchaste una parte solo, cuando leas tu documento vas a documentarte más, porque no da tiempo, ¿no? Prepárate. Debes tomar una decisión.
escucha aquella frase del maestro que dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tenemos un receso.